Muchísimas gracias. Quisiera iniciar esta intervención realizando las expresiones de gratitud que así lo exigen. En primer lugar, nuestro agradecimiento al magistrado Abel Augusto Zamorano, presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, por esta reiterada confianza, esta reiterada invitación. Es la segunda vez que participamos en este congreso y en ese sentido siempre para nosotros resulta emocionante, resulta un reto, resulta un desafío participar de este que ya está en su 13ª versión. Por ello, también nuestra gratitud y felicitación al presidente del mismo, al doctor Saúl Hernández. Hace un rato largo ya que Panamá se ha convertido en una suerte de epicentro de la cultura jurídica y sobre todo en el ámbito procesal. Por eso que hace apenas 3 meses Jorge Federico Lee también presidía lo que venía a ser el Congreso del Instituto Panamericano de Derecho Procesal en su 40º aniversario. Y así que estas circunstancias hacen de que Panamá, más allá de ese orgullo nacional que significa el canal, más allá de ese crecimiento indetenible que viene teniendo, también es paralelo este desarrollo jurídico y para los que participamos es motivo de gran orgullo. Máxime si se hace con motivo del centenario de la codificación nacional que permite justamente estos espacios, estos congresos que no son otra cosa sino la mayor democratización de la cultura jurídica. Podemos sentarnos uno al lado del otro, un magistrado connotado de gran experiencia con el estudiante de derecho primario. Puede juntarse un expositor que esta viene a ser su primera presentación y por lo tanto hay una sobredosis de nervios con aquellos expositores como los que acabamos de escuchar que definitivamente nos ilustran, definitivamente constituyen ese barniz, ese brío a este tipo de congresos. También reencontrarse con viejos amigos, Edwin Duarte, Henry Sasa, Enrique Navarrete, muchísimos, y como no, poder multiplicar otros a partir de esta intervención, a partir de este encuentro. Entonces a todos ellos mi gratitud y mi felicitación por esta experiencia académica y como no a todos ustedes por estar aquí. Si algo puede salir del título de esta conferencia que vamos a iniciar, y como dirían los penalistas, hay 2 verbos rectores: la imparcialidad del juez y la justicia en América Latina. Comencemos por esta última. Tenemos la sensación, cuando no el convencimiento, de que cuando nosotros hablamos de la justicia en América Latina es lo más parecido a hablar de una labor que tiene la impopularidad en su ADN, ¿sí? Quien esté dentro del sistema de justicia, normalmente en una encuesta, esta que se hace a nivel generalmente político, siempre va a costarle pasar los 2 dígitos de aceptación, el dígito de aceptación le va a costar mucho cuando se haga una encuesta acerca de la perspectiva, acerca de la visión, acerca de la sensación que puede tener, como no, la población con respecto al sistema de justicia. Insisto, está en todas las instituciones la característica al menos de no ser populares. Y no somos populares actualmente, formo parte de una institución del sistema de justicia por una razón fundamental. Hay instituciones ligadas al sistema de justicia que tienen una labor exhortativa. A lo mejor la más emblemática sea la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman, ¿verdad? Donde se dice nosotros nos preocupa, nosotros exhortamos, nosotros pedimos y que a través del soft law realizan su labor. Generalmente no tienen, la resistencia de nadie. Todo el mundo puede concordar con esas intenciones y esa labor que se realiza. Pero por otro lado, están las otras instituciones del sistema de justicia que por el contrario sí van a tener una labor de decisión, van a tener una labor vinculante, vinculante en sus decisiones, van a tener una labor donde van a levantar el pulgar hacia una parte y le van a bajar a la otra. Con respecto a estos tribunales,
en algunos casos el exceso de tecnicismo en el ámbito administrativo, el ámbito tributario, salvo que sea algo de relieve nacional, generalmente pasan inadvertidos. Sin embargo, cuando hablamos del Poder Judicial, hablamos del Ministerio Público, hablamos de la abogacía, hablamos del sistema de justicia basado en sentencias para resolver el conflicto, basado en controversias que son generalmente los que originan el proceso, entonces allí sí la aceptación es menor, porque finalmente, insisto, son decisiones de carácter obligatorio donde difícilmente vamos a poder contentar a todos. Y es en ese sentido que muchas veces cuando uno habla de la población, habla de justicia, habla de independencia judicial, habla de paz social, generalmente te dicen no, esos son mitos, ¿no? Y esa mitología jurídica sobre la cual ya se ha escrito es, creo yo, el gran desafío que tenemos en el derecho procesal de hoy, en transformarla en una hermosa realidad, en transformarla en algo mucho más concreto. Y es que claro, si hay algo que, hablando de mitología, si hay algo que en la mitología griega representa exactamente lo que viene a ser la labor en el sistema de justicia, es el famoso mito de Sísifo. Aquel personaje condenado a llevar una roca por todo lo alto de una montaña, empujarla con gran esfuerzo, con gran sacrificio, y una vez que ya había llegado a la meta, una vez que ya había logrado colocar en la cima la roca, esta nuevamente vuelve a descender y nuevamente hay que volver a elevarla de una manera interminable. Y es que claro, cuando hablamos nosotros de la justicia en Latinoamérica, habría que centrar todos los reflectores, todas las luces en dos escenarios que me parece que lo pueden resumir absolutamente todo. Primero, en el ambiente, todo lo que está preparado, toda la atmósfera en la que se desarrolla, y en segundo lugar, los protagonistas, como casi siempre, ¿no? Como un espectáculo deportivo, como este mismo congreso. El ambiente que se desarrolla, las facilidades, el trato cordial, esa suerte de engreimiento que nos han dado a los expositores, la presencia de ustedes, el escenario maravilloso que tenemos, pero no es suficiente. Por otro lado, los protagonistas, por otro lado, los que de alguna manera vamos a ir pasando por aquí durante estos 3 días de fiesta académica. Bueno, pues cuando nosotros hablamos del ambiente del sistema de justicia, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos, como está el título de esta ponencia que se nos sugirió para este congreso, que viene a ser la justicia en América Latina. Un connotado jurista colombiano decía que señala que existen sitios de producción del derecho y sitios de recepción del derecho. Los sitios de producción del derecho todos los conocemos, Europa y Estados Unidos, en diferente proporción, en diferente peso, con diferente grado de influencia. Esto es distinto. Hay países en América Latina donde llegó Kelsen, donde llegó Goldsmith, y entonces seguramente donde están de cara al Atlántico, y entonces a partir de ahí seguro el aporte que se dio de juridicidad de estos sitios de producción del derecho fue mayor. Hay otros países como Bolivia, por ejemplo, donde los 2/3 de su población es una población indígena, es una población que mayormente no habla el español, y entonces seguramente es el desarrollo de su atmósfera, el desarrollo de su ambiente jurídico es distinto. Nosotros, eso es lo primero que creo yo tenemos que visualizar, la cultura jurídica de cada uno de nosotros. En este congreso se reúnen 8 banderas. Por aquí van a haber expositores de 8 países, todos vamos a hablar la misma lengua, pero con diferente acento, con diferente entonación, y a veces cambiando una palabra que en el diccionario de la Real Academia aparece como aguda y algunos la pronunciamos como grave, o la grave que la pronunciamos como esdrújula. Pero finalmente, ¿por qué? Porque por muy parecidos que seamos, por muy cercanos, ¿no? Esto ya se ha dicho, me han precedido ya en este pequeño análisis. Es un factor de localización, es un factor que va a desarrollar sin lugar a dudas cada país en base a lo que haya recibido. Pero somos sitios de recepción del derecho y excepcionalmente somos sitios de producción.
No, son pocas instituciones jurídicas que han nacido del vientre de América Latina, pero que siempre se han dado, seguramente a partir de todo lo que se ha recibido, como en la literatura. En la literatura solamente recibíamos la literatura occidental que llegaba, y finalmente acá fue la cuna del modernismo con Rubén Darío, y luego fue la cuna del realismo mágico con García Márquez. Igual, aquí en América Latina, el aporte del amparo, esa genialidad de Manuel Crescencio Rejón en una constitución solamente estadual, la constitución yucateca, que crea el amparo. Hoy día el amparo es universal, pero justamente respondiendo a que no tenemos una misma cultura jurídica, hoy en el mundo no hay dos amparos que sean similares. A veces hasta se le da el nombre de acción de protección, de acción de tutela, mandato y seguranza, dependiendo de la latitud en que se desarrolle. No todos los países, por muy similares que seamos, tenemos las mismas condiciones de presión y temperatura y el nivel de los vientos. No lo tenemos. A partir de allí es que creo que se hace ese análisis. Hay países que tienen el amparo ordinario para el que se creó, cuando hay la vulneración de un derecho fundamental de parte del Estado o los particulares. Hay países, otros, donde existe el amparo extraordinario, el amparo que sirve para detener los actos de los otros poderes del Estado. Hay el amparo contra leyes y hay el amparo inclusive contra resoluciones judiciales. Hay países donde se dice, no, ¿cómo va a haber un amparo contra leyes? Para eso está el proceso de inconstitucionalidad o en todo caso el control difuso. Bueno, hay países que lo tienen. ¿Cómo va a haber amparo contra resoluciones judiciales? Sería prácticamente un terremoto de grado 7 en la escala de Richter con respecto a la cosa juzgada, con respecto a la seguridad jurídica, y sin embargo lo hay. En los países donde los hay te dicen sí, porque normalmente no quedamos satisfechos con la última decisión, entonces recurrimos a la justicia constitucional. Hay otro, que está generalmente los extramuros del poder, llámese tribunales constitucionales. Hay otros que nos dicen, no, esto no es así porque todo tiene que ser una unidad, tiene que ser monolítica, y por lo tanto acá la justicia constitucional está dentro del poder judicial. Es decir, cada uno tiene un ambiente totalmente distinto, un ambiente totalmente diferente. Sin embargo, este ambiente distinto se ve expresar en la realidad. Hace ya década y medio, 2 décadas, que comienza a sentirse en el ambiente los vientos del sistema acusatorio, de ese sistema procesal penal que pareciera, como llega con los anuncios, con la publicidad, pareciera que todo lo que hemos hecho antes fuera absolutamente equivocado, erróneo, que estábamos creyendo que la Tierra era el centro de todo el sistema planetario, ¿verdad? Y que todo lo que se da hoy, partiendo justamente de la oralidad, es algo magnífico. Y sin embargo, cuando llega, nos encontramos que hay países en América Latina donde el proceso penal es acusatorio, pero el proceso civil sigue siendo inquisitivo. Y en estos mismos países hay el llamado juez, hay el magistrado que resuelve ambos procesos. Es decir, en uno con un sistema acusatorio donde el protagonismo lo tienen las partes, y otro, un proceso civil donde el protagonismo lo tiene él. La gran pregunta es cómo hará cuando en una mañana tiene que ver ambos procesos. Cambiará el color de la corbata o cambiará el color del traje para no confundirse entre un sistema, la convivencia de dos sistemas generalmente opuestos dentro de una misma legislación. O por ejemplo, cuando hablamos de el fenómeno de constitucionalización del derecho, el que hoy la Constitución ha dejado de ser política para transformarse en una constitución jurídica, y que esa Constitución llega hasta el último rincón del ordenamiento jurídico, y sin embargo las facultades de derecho siguen teniendo menos del 5% de horas entre lo que viene a ser todos los temas relacionados al ámbito constitucional. O teniendo este fenómeno de constitucionalización del derecho, los jueces siguen teniendo una formación en lo civil, en lo penal, en lo administrativo, en lo laboral, en lo comercial, hasta en lo ambiental, pero no se hace ese mismo hincapié dentro de lo que viene a ser el ámbito constitucional. Entonces, ese ambiente nos da una realidad que, como no, ya se ha dicho en este escenario, que tiene que ver con el ámbito presupuestario, tiene que ver con la infraestructura. Nada hacemos hablando del contradictorio, hablando de la oralidad,
cuando en realidad en nuestros países hay juzgados tan pequeños que para que entre el sol tiene que salir el magistrado, cuando tenemos que estar administrando justamente esa escasez. Y es por eso que se genera la insatisfacción ya no solamente en la población, sino se genera la insatisfacción dentro del mismo sistema de justicia. Por ello, creo que es también común, esto es muy latinoamericano igualmente, que desde que éramos estudiantes de Derecho, la frase que más escuchábamos ha sido reforma judicial. Estamos en una reforma permanente, que es sinónimo de estar en una insatisfacción permanente. La insatisfacción per se no es mala. Establece moverse, establece reconocer, establece querer mejorar, pero cuando esto ya se hace eterno, quiere decir que algo está mal. Generalmente se cometen 3 grandes errores cuando se hace cualquier intento de reforma en el sistema de justicia en Latinoamérica. La primera es que se hace una reforma contra el sistema de justicia, cuando tiene que ser una reforma con el sistema de justicia. Nadie mejor que quienes desarrollan esa labor para poder suministrar todos los elementos y poder determinar cuál es el diagnóstico. Cuando las reformas vienen desde señoritos en su escritorio que jamás han tomado una decisión, cuando la reforma viene de aquellos que dicen saber los 4 estilos de la natación y te dicen, mira, así es el mariposa, y en el estilo pecho tiene que ser así, y en el estilo libre así, y jamás han ingresado a una piscina o a una pileta. Cuando las reformas son hechas por los marineros de dormitorio, allí viene el primer fracaso, porque creen desde afuera conocerlo todo sin haber sentido, sin haber vivido lo que viene a ser el interior de un sistema de justicia. Primer gran error. El segundo gran error es que cuando en las pocas veces que se convoca a los actores del sistema de justicia, no somos capaces de tener la autocrítica, no somos capaces de mirarnos al espejo y decir, caray, apareció esta marca más, esta arruga, apareció por aquí este grano, caray, estoy envejeciendo. No somos capaces. Siempre nos arropamos a nuestra institución y el otro o la otra es lo que tiene que reformarse. Si no tenemos esa capacidad de autocrítica, nosotros mismos estamos conspirando para que nos convoquen. Y un tercer error es cuando se hace por partes, cuando sabiendo que el sistema de justicia es todo un engranaje, todo se va a concentrar única y exclusivamente en un rodaje, en el Poder Judicial, en el órgano de la Judicatura, en el Ministerio Público, en la abogacía, en la policía, y no se entiende que tiene que ser en todos los rodajes para que el engranaje pueda mejorar. Por ello, mientras no seamos capaces de superar eso, trabajar con el sistema de justicia, tener la capacidad de autocrítica, de pedir menos poder y mayor control. Solamente cuando se hará eso, menos poder y mayor control, entonces recién podríamos sentir o recién podríamos tener autoridad para decir estamos en un Estado constitucional de derecho. Y por último, que se vea la justicia como un sistema. Eso respecto al sistema de justicia latinoamericano. Seguramente nunca va a dar idéntico para todos los países, pero en general hay un denominador común. Y en segundo, la independencia judicial. Cuando hablamos de una independencia judicial, independencia del juez, independencia del magistrado, tenemos que hablar de los protagonistas, ya no del ambiente, sino de los protagonistas. Y como si estuvieran en varios círculos concéntricos, primero está la población, luego seguramente el abogado y el fiscal, y seguramente en el centro más concéntrico, allí va a estar el juez. Cuando hablamos de la población es tan difusa, tan numerosa, que a veces uno cuesta medirle el pulso. Entonces allí cumple un papel preponderante la prensa. La prensa se convierte en ese vaso comunicante entre la población y el poder. Sin embargo, cuando esa prensa quiere desarrollar un juicio paralelo, cuando esa prensa quiere ejercer un poder sin responsabilidad, cuando esa prensa sentencia antes que el juez sin haber leído ni un ápice del expediente, entonces se convierte en una prensa nociva, se convierte en el principal enemigo de lo que luego vamos a exigir como independencia judicial. Hay un libro de Darío Villarroel, un argentino, prologado además por Zaffaroni,
editado por Sudamericana, una editorial argentina. Se llama La injusticia mediática, entre paréntesis, y donde da una serie de casos en los cuales muchas veces toda esa percepción negativa que tiene la población sobre la justicia viene justamente de la información que recibe por los diferentes medios, sean escritos o sean visuales. Uno va a veces a alguna actividad académica al interior de nuestro país, al interior del Perú, y encuentra que el día antes se ha llevado el juicio oral contra una autoridad que es denunciada después que ha dejado el cargo. Y lee en la prensa, cuando esta audiencia ha terminado dándole la razón a esta autoridad, entonces comienzan los titulares diciendo, no, la sala corrupta. Pero cuando lo han condenado o no le han dado la razón, la valiente sala, sin hacer ningún análisis técnico, que es lo que requiere nuestra profesión, que es lo que requiere nuestra labor. En ese sentido, ese tipo de juicios paralelos y ese tipo de presiones, más allá de cualquier cosa, máxime hoy que se tiene esta posibilidad de difundir mediante redes sociales, que pueden ser una cuestión maravillosa para fines nobles, pero que también pueden desatar la más baja de las maldades, la más baja de las pasiones humanas, cuando se multiplican críticas infundadas o se hace un uso con alma negra. Viene a ser el primer gran obstáculo. Luego, en el segundo círculo están el abogado, el fiscal, están los que se colocan a ambos lados del escenario, ¿verdad? Y en ese sentido es también un denominador común en América Latina cada día el creciente número que se da en la población de abogados. Se multiplican las facultades de derecho, se suma la oferta y se resta la exigencia. En mi país antes era de exigencia que se sustentaran 2 expedientes para poder tener el título de abogado. Por ejemplo, un civil y uno penal. Con eso se evaluaba la capacidad de hablar en público que podía tener el abogado. Se evaluaba el análisis que podía hacer del expediente. Se evaluaba la posibilidad de la respuesta en fracción de segundos que se podía dar. Y por último, se le preguntaba qué opina la labor del juez, qué opina la labor del fiscal, qué haría usted en este caso. Era lo que más se acercaba a medir las verdaderas competencias de un abogado. Desde hace una década, la multiplicación de facultades de derecho, sobre todo particulares, el dado de que la oferta es tanta, y como casi siempre ocurre a raíz de la globalización, se ha puesto la carreta delante de los caballos. No importa la calidad, importa que las cifras arrojen en azul, ¿no? Generalmente las publicidades dicen, miren, tenemos este campus, tenemos toda esta maravilla, pero ni una dice, ¿saben qué? Tenemos este egresado que ha logrado con nuestra formación esto. Desde hace 10 años se crea un nuevo curso, se termina la universidad y hay un nuevo curso, el llamado curso de titulación, costosísimo, 5 o 10 veces lo que normalmente se pagaba en una mensualidad, y si se aprueba ese curso, listo, se entrega el título de abogado. Esto ha multiplicado, esto hace que cada fin de año sumen por lo menos cifras con 5 dígitos de nuevos abogados en un país de apenas 30 millones de habitantes. Esto de acá hace que se cumpla más que nunca aquel viejo adagio de que a mayor cantidad siempre va a ser menor calidad. Cantidad y calidad siempre van a estar en los antípodas respecto al desarrollo paralelo que van a tener. A partir de acá viene, ¿y cuál es el insumo? Si finalmente ese abogado se va a convertir en magistrado, habría que ser más exigente, habría que ser más riguroso, habría que saber que más tarde quienes van a ser seleccionados, igual que en cualquier selección, depende de la calidad de los productos que tenga a la mano para dar. Por eso la importancia de actividades como esta, por eso la importancia de los semilleros, por eso la importancia de despertar desde pronto esa competitividad en el estudiante, en el abogado joven, para luego poder tener un magistrado que nos asegure independencia. ¿Y qué es con el juez? ¿Qué es con el principal protagonista supuestamente de todo esto? Siempre lo va a ser, siempre lo va a ser. Generalmente
los que no están de acuerdo con el sistema acusatorio, quienes señalan que hay determinadas naturalezas de proceso donde el juez tiene que ser el director del proceso, dicen no, es que el juez es un ente pasivo, un ente inerte. Jamás. Mientras el juez tenga la facultad de sentenciar, siempre va a ser el protagonista. El cambio que se ha dado del sistema inquisitivo al sistema acusatorio es solamente la forma en que hacemos el triángulo procesal. Siempre el proceso va a ser un triángulo, pero ha cambiado la forma de diseñarlo. En el sistema inquisitivo se comenzaba por el vértice superior y luego descansaba en las partes. Hoy día con el sistema acusatorio comienza desde la base, comienza desde las partes para luego ir al vértice superior. Pero finalmente sigue siendo esencia ese proceso, un proceso que tiene que reinventarse, un proceso que tiene que readecuarse. Hay un autor europeo de un libro que se llama La metamorfosis de la grasa, que viene a ser la historia de la obesidad, y donde señala él de que la obesidad hubo un momento de la historia, lo podemos ver en cuadros y en pinturas, que la obesidad era vista como belleza. Ver una mujer rolliza, ver una mujer abundantosa era sinónimo de belleza. Lo mismo que el varón, ¿no? El varón con esos vientres que normalmente cuando toman una regadera, una ducha, no les permite mojarse los pies, era visto como sinónimo de aristocracia, era visto, caramba, como opulencia, sobre todo en tiempos de hambre, ¿no? Entonces hay una niña que, leyendo este libro prematuramente a su madre, le dice, a su madre, claro, una mujer obesa, le dice, mamá, no, tú no eres fea, tú no eres gorda, lo que pasa es que no estás viviendo en tu tiempo, ¿no? Porque en otro momento eso significó la belleza. Eso no puede pasar con el proceso. No podemos seguir anclados a un proceso que siempre va a mantener su base, sus principios, su ADN, sus raíces más profundas, pero que tiene que irse adecuando justamente, si no, estaremos justamente caminando siempre sobre el mismo sitio. Y sobre este juez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente pedirle una cosa que me parece que allí radica absolutamente todo: el compromiso con su función, con su profesión, con ese privilegio de ser magistrado, con ese privilegio de ser juez. Cuando hablamos de compromiso, hablamos de jueces que no miran el reloj. Hablamos de jueces que rápidamente asimilan y superan las limitaciones que van a encontrar siempre, sobre todo a nivel presupuestario. De hecho, hay los malos jueces, los del trato déspota, los del trato vertical, aquellos que ven a las partes como un estorbo, aquellos que, como en la película Tiempos Modernos, donde Chaplin sale con movimientos mecánicos, su movimiento mecánico es ¿qué hora es para poder irme de acá? Y eso es lo que más duele. A una parte, a un abogado, no le duele tanto una resolución en contra. Finalmente hay apelación, hay casación y puede inclusive irse contra la cosa juzgada. Pero del maltrato no hay vuelta, no hay regreso. Son pocos, son los menos, son excepcionales, pero son los que generalmente se difunden y como casi siempre se generalizan. Pero hay de los otros, hay de aquellos jueces que realmente están comprometidos. Sin embargo, también hay de estos que en mi país, un país que tiene una geografía compleja, que le da la belleza, pero que también determina ciertas limitaciones, hay jueces que no son del lugar. Hay jueces que tienen que viajar 8 horas por tierra o 1 hora en avión para llegar al lugar. Esos son los llamados jueces de miércoles, ¿no? La palabra más esdrújula que nunca, miércoles, ¿no? Porque señalan de que como no son del lugar, llegan recién el martes en la mañana a trabajar y se van el jueves en la tarde. De tal manera que el único día que están permanentes son los miércoles, ¿no? Por eso la denominación de jueces de miércoles, ¿no? Pero por otro lado, hay también aquellos magistrados de buenas prácticas, aquellos magistrados que van a resolver sin ningún horario, aquellos que han tenido el tino sin ninguna orden de ponerle una carátula roja a los expedientes de las personas de la tercera edad para que ya no se dé ese aciago momento de que las personas se mueren durante el proceso.
Hay fiscales de familia que de pronto han determinado que ante la ausencia de un albergue y viendo que hay una competencia normalmente entre dos entidades, empresas telefónicas, las convocaron a las dos y le pidieron un albergue, nuevos albergues para menores, aprovechando la competencia que tenían y el querer instalarse en la zona, y lo pudieron hacer. Hay aquellos que no tienen acceso a la capacitación, porque en un país como el mío, atravesado por la cordillera de los Andes, la señal no es buena en todas partes. Sin embargo, en todas partes llega, aunque sea lenta, el internet. Y entonces a través de ello, en internet podemos encontrar todos los libros y podemos encontrar todos los congresos y todas las presentaciones. A partir de allí también se da. Pero eso tiene un solo nombre. Ese nombre significa compromiso. Allí vamos a encontrar a la ética. Allí vamos a encontrar al magistrado que no piensa en el cobre, sino en el bronce. Que no piensa en el dinero momentáneo, sino piensa en el futuro, en el reconocimiento que va a tener, en el apellido que puede dejarle a sus hijos. A partir de allí es que nosotros vamos a encontrar que ese juez va a poder ser independiente de la prensa, por mucha presión que realice, la prensa sesgada, no toda. En segundo lugar, la presión de sus propios superiores, sobre todo cuando se tiene un juez provisional. La presión del poder político, que cada día es más fuerte, y como no, como casi siempre, la presión del poder económico. A partir de ahí podemos tener, creo, que este juez nos asegure esa independencia. Pero esa independencia viene dada fundamentalmente por una cosa. Siendo el Poder Judicial acá el Ejecutivo y acá el Legislativo, estos dos últimos, al ser poderes políticos, se controlan entre ellos. El Poder Judicial no puede ser controlado por ellos. Tiene que ser controlado por un órgano externo, generalmente un órgano constitucional autónomo. Pero no habría que esperar a eso. Tendría que esperar que ese juez tenga una virtud que se llama el autocontrol. Y hablando de mitología, como en el inicio, seguramente una de las pinturas que mejor refleja el autocontrol es aquella que nos muestra a Ulises atado al mástil, ¿no? Advertido por la diosa Circe que en su camino a la isla de Ítaca iba a ser asaltado por unas sirenas que con sus cantos lo iban a encantar a él y a su tripulación y a desviar de su destino final en Ítaca. Lo que hizo Ulises fue decirle a sus tripulantes: vamos a cubrirnos con cera los oídos, ustedes van a ser inmunes a ese canto de sirenas, pero tiene que quedar uno siempre para que pueda dirigirse en esa cera. Ese voy a ser yo. Entonces átenme al mástil, para que cuando yo me vea encantado por esas sirenas, que en las pinturas uno dice yo cortaba y me iba con ellas, ¿no es cierto? Unas sirenas bellísimas. Entonces ustedes dan la orden, me jalan más, me atan con más fuerza al mástil. La capacidad del autocontrol. A partir de allí, creo que recién podremos hablar de una nueva justicia en América Latina. Pero mientras tanto, en esa larga escalera que nos llevaba a la nube, actividades como esta creo que van, porque parafraseando el eslogan de este congreso, desarrollando la academia, no solo Panamá, sino América Latina contará con mejores profesionales y un mejor sistema de justicia. Muchísimas gracias a todos.